En marzo de 1911, 3 operarios encargados de reformar la antigua sala de archivos del edificio de la Junta de Obras del puerto de Veracruz hicieron un hallazgo que ninguno supo interpretar. La sala llevaba años cerrada, acumulando polvo sobre estanterías de cedro carcomidas por la humedad del Golfo. La reforma respondía a una orden del ingeniero Rafael Landa Villaseñor, quien había solicitado la modernización del espacio para albergar la documentación del proyecto de ampliación portuaria que él mismo dirigía. Los trabajadores retiraron los muebles viejos uno por uno. Al desmontar una escribanía de doble pedestal, notaron que el panel inferior sonaba distinto. El carpintero introdujo una cuña y descubrió un compartimento falso, una cavidad disimulada entre el cajón inferior y la base del mueble. Dentro había un cuaderno de tapas de hule negro, formato octavo, con las esquinas desgastadas y el lomo reforzado con hilo de cáñamo. En la portada, grabadas a punta seca, apenas 3 iniciales: F.P.M. El cuaderno contenía 94 páginas. Casi todas estaban ocupadas por cálculos de mareas, mediciones de canales, tablas de horarios de descarga y dibujos minuciosos del litoral veracruzano. Los trazos revelaban una mano firme, acostumbrada al dibujo técnico. Las anotaciones mezclaban unidades métricas con referencias a puntos geográficos que solo alguien con conocimiento profundo de la costa podría identificar. Pero el detalle que inquietó a los operarios y que más tarde perturbaría al archivista que recuperó el documento décadas después, aparecía en las últimas 6 hojas. Allí, escritos con una caligrafía distinta a la de los cálculos, figuraban 17 nombres. Al lado de cada uno, una palabra idéntica, apagado, y al pie de la última página, con tinta más oscura y trazo tembloroso, una advertencia. Si estas anotaciones fueran encontradas, significaba que Francisca Pérez Montoya ya no podía explicar lo que había ocurrido. Los operarios entregaron el cuaderno al capataz, quien lo guardó sin leerlo y lo incluyó en el inventario de objetos hallados durante la reforma. El documento fue archivado en una caja rotulada como objetos personales, sin reclamar, y devuelto a la misma sala que acababa de ser reformada. Nadie preguntó quién era Francisca Pérez Montoya, ni por qué había escondido un cuaderno dentro de una escribanía que, según el registro de mobiliario, pertenecía al despacho del ingeniero Landa. Francisca tenía 34 años en 1911. Vivía en una pensión modesta de la calle 5 de Mayo, administrada por Teresa Robles, viuda de 52 años que alquilaba habitaciones a empleados de la Junta, oficinistas del correo y viajantes de comercio. La pensión ocupaba una casa de 2 plantas con patio interior, lavadero comunitario y un corredor donde las huéspedes colgaban la ropa en tendederos de alambre. Francisca ocupaba el cuarto número 4, un espacio estrecho con ventana al patio, cama de bronce, lavamanos de porcelana y un pequeño escritorio donde trabajaba hasta altas horas de la noche. Había llegado a Veracruz 6 años antes, en 1905, procedente de Orizaba, donde su padre, el agrimensor Evaristo Pérez, había fallecido dejándole una pequeña herencia y una educación poco común para una mujer de la época: álgebra, trigonometría, dibujo técnico y topografía. La posición oficial de Francisca en la Junta de Obras del Puerto era auxiliar de escrituración. Su contrato, registrado con el número 187 del libro de personal, establecía que debía copiar informes, organizar pagos a proveedores y preparar correspondencia administrativa. Cobraba 37 pesos mensuales, una cantidad modesta que apenas cubría la pensión, la comida y el envío de pequeñas sumas a una hermana casada que vivía en Puebla. Pero su trabajo real excedía con mucho las funciones del cargo.
Desde hacía 3 años, Rafael Landa Villaseñor le entregaba planos, mediciones y datos de campo para que ella realizara los cálculos estructurales que el proyecto de ampliación requería. Francisca trabajaba de noche, en su cuarto de la pensión, con una regla de cálculo heredada de su padre, un compás de puntas secas y un juego de escuadras que guardaba en un estuche de madera. Por la mañana, entregaba las hojas terminadas a Landa, quien las presentaba en las reuniones de la Junta como trabajo propio. El proyecto que Landa dirigía era ambicioso. La ampliación del puerto de Veracruz debía resolver problemas que arrastraba la ciudad desde hacía décadas. Inundaciones recurrentes durante la temporada de lluvias, canales obstruidos por sedimentos, muelles insuficientes para el creciente tráfico mercante y un sistema de drenaje que no daba abasto. El plan incluía la excavación de 3 canales nuevos, la construcción de un dique de contención al sur del malecón y el dragado de la dársena principal para permitir el atraque de buques de mayor calado. Las obras comenzaron en 1908 y debían concluir en 1913, con un presupuesto de 800,000 pesos aprobado por el gobierno federal. Los primeros 18 meses transcurrieron sin contratiempos. Los informes de avance, redactados por Francisca y firmados por Landa, describían progresos constantes. Los periódicos locales, en particular El Dictamen y La Opinión, publicaban notas elogiosas sobre la modernización del puerto. Pero en enero de 1910, algo comenzó a desajustarse. El canal número 2, que debía correr en línea recta desde la zona de talleres hasta la dársena de descarga, apareció en los planos de ejecución con un desvío de casi 200 metros hacia el oeste. El cambio no figuraba en el proyecto original, ni había sido discutido en las reuniones de la Junta. Cuando Francisca preguntó a Landa por la modificación, él respondió que se trataba de un ajuste técnico motivado por la composición del suelo. Francisca, que había ayudado a su padre a medir terrenos en condiciones mucho más difíciles, supo que mentía. La composición del suelo en ambas trayectorias era prácticamente idéntica. Arcilla arenosa sobre lecho calcáreo, documentada en los estudios preliminares de 1907. 2 semanas después, desapareció un mapa. Era el plano catastral que mostraba la titularidad de los terrenos colindantes con el trazado aprobado del canal número 2. Francisca lo había consultado esa misma mañana y lo había devuelto personalmente al archivo. Por la tarde, cuando quiso revisarlo de nuevo para contrastar una medición, el documento ya no estaba. El encargado del archivo, un hombre mayor llamado Rosendo Fuentes, le dijo que nadie lo había solicitado y que el plano debía seguir en el cajón correspondiente. No estaba. Tampoco apareció en los días siguientes. Nadie le dio importancia a la pérdida de un mapa viejo en una oficina que manejaba cientos de documentos. El incidente del mapa coincidió con otra anomalía que Francisca registró en su cuaderno. 3 trabajadores del turno nocturno, empleados en la excavación del canal número 1, habían sido transferidos a la construcción del dique sur, una obra considerada menos urgente y peor pagada. Los 3, según consta en una nota marginal del cuaderno, habían preguntado por qué ciertos tramos excavados eran rellenados sin motivo aparente y vueltos a excavar días después, generando retrasos y sobrecostes. Uno de ellos, cuyo apellido Francisca anotó como Gutiérrez, había llegado a insinuar la sospecha de que se trataba de un desperdicio intencional, una forma de justificar pagos adicionales. Fue transferido al día siguiente. Los otros 2, apellidados Montejo y Rivera, duraron menos de una semana más.
Montejo apareció en la nómina de un contratista secundario. Rivera simplemente dejó de presentarse y su nombre fue retirado del registro de personal sin explicación. Francisca comenzó a reconstruir el esquema con la paciencia de quien sabe que no puede equivocarse. Su cuaderno se convirtió en un registro paralelo de lo que ocurría en las obras. Anotaba horarios, nombres, fechas y cualquier discrepancia que detectara entre los planos aprobados y los planos de ejecución. Pronto identificó un patrón. Las modificaciones no respondían a criterios de ingeniería. Respondían a criterios de propiedad. El desvío del canal número 2 beneficiaba directamente a 6 terrenos ubicados al este del trazado original. Terrenos que en 1909 pertenecían a pequeños propietarios y que en 1910 aparecían registrados a nombre de la Compañía Mercantil del Golfo, una razón social que Francisca rastreó hasta Julián Mier. Mier era un empresario portuario que durante años había operado en los márgenes del comercio legal. Representaciones, comisiones, préstamos a comerciantes. A partir de 1908, su presencia en la Junta se había vuelto más frecuente. No ocupaba ningún cargo oficial, pero se reunía periódicamente con Landa y con el contador de la Junta, Octavio Salcedo. Salcedo era un hombre meticuloso, delgado, de anteojos redondos y bigote recortado, que llevaba 12 años en el puesto y conocía cada partida del presupuesto. Francisca lo veía a diario y apenas intercambiaban saludos, pero en los libros de contabilidad, que ella podía consultar por razones de trabajo, empezó a notar pagos a intermediarios que no coincidían con los proveedores habituales de la Junta. Eran cantidades modestas, disimuladas entre partidas genéricas, siempre respaldadas por facturas con nombres de empresas que Francisca buscaba en el registro mercantil y no encontraba. En marzo de 1910, Francisca decidió buscar un aliado. No podía recurrir a otros ingenieros de la Junta que dependían de Landa para su promoción profesional. No podía hablar con los trabajadores, que temían ser transferidos o despedidos. Su mirada se dirigió a Mateo Villar, un tipógrafo de 40 años cuyo taller ocupaba un local estrecho en la calle Morelos, a 3 calles del edificio de la Junta. Villar imprimía formularios, talonarios y papelería oficial para varias dependencias del puerto, incluida la propia Junta de Obras. Hombre silencioso, viudo, sin hijos, con las manos siempre manchadas de tinta y una memoria extraordinaria para los tipos de letra y las marcas de papel. Francisca lo conocía porque a veces recogía personalmente los pedidos de impresión cuando los mensajeros no estaban disponibles. Una tarde de abril, Francisca fue al taller de Villar con un pretexto administrativo: verificar el formato de unos talonarios nuevos. Cuando estuvieron solos en la trastienda, entre resmas de papel y cajas de tipos móviles, le mostró 2 copias de un mismo mapa. La primera era el plano oficial, firmado por Landa y sellado por la Junta. La segunda era una copia impresa por Villar meses atrás, que ella había conservado. Las diferencias entre ambas versiones eran sutiles pero inequívocas. El canal número 2 aparecía desplazado, las curvas de nivel habían sido modificadas y 3 anotaciones marginales de la versión original habían desaparecido en la oficial. Villar comprendió de inmediato lo que Francisca le estaba mostrando. Alguien había falsificado los planos. Alguien dentro de la Junta estaba alterando los documentos técnicos para favorecer determinados intereses, y él, sin saberlo, había impreso el material que ahora servía como prueba. El tipógrafo aceptó ayudar. Durante los meses siguientes, imprimió copias clandestinas de contratos, minutas de reuniones y planos que Francisca le hacía llegar en sobres sin remitente. Lo hizo en horarios nocturnos, él mismo, sin empleados,
usando tipos distintos a los oficiales para evitar que las copias pudieran asociarse a su taller. Cada documento era fechado, catalogado y escondido en un lugar que solo Francisca y él conocían. El archivo paralelo creció hasta sumar casi 50 documentos. Entre ellos, un presupuesto modificado mostraba que el costo de las obras se había inflado en un 22% respecto al plan original, y un memorando interno de Salcedo detallaba pagos a una empresa de acarreos que no poseía más que una dirección postal en la calle Francisco Canal. Francisca sabía que acumular documentos no era suficiente. Necesitaba un plan de contingencia. Alguien ajeno a la Junta que pudiera guardar el material si a ella le ocurría algo. La candidata más obvia era Teresa Robles, la dueña de la pensión. Teresa era una mujer práctica, endurecida por años de viudez y de administrar un negocio que apenas daba para vivir. No tenía vínculos con el puerto, no debía favores a nadie y su único interés era la tranquilidad de su establecimiento. Pero también era cautelosa hasta la desconfianza. Cuando Francisca le pidió que guardara un sobre cerrado y lo entregara a las autoridades si ella faltaba del cuarto durante más de 3 días, Teresa se negó. Dijo que no quería problemas, que no sabía qué contenía el sobre y que una pensión respetable no podía verse envuelta en asuntos de los que nada sabía. Francisca insistió semanas después y la respuesta fue la misma. Teresa temía represalias que pudieran costarle el negocio. A principios de mayo de 1911, Francisca logró identificar la pieza que le faltaba. Revisando los registros de propiedad del ayuntamiento, descubrió que Julián Mier había adquirido, en un periodo de 18 meses, 11 inmuebles en las zonas que serían perjudicadas por el desvío del canal. Eran terrenos baratos, casas de vecindad, talleres, depósitos, adquiridos a propietarios que desconocían el proyecto de ampliación o que lo conocían en su versión oficial, la que no contemplaba desvíos. El patrón era idéntico en todos los casos. Mier compraba antes de que se anunciaran las modificaciones, cuando los precios estaban por el suelo, y los terrenos adquiridos coincidían exactamente con las áreas que quedarían anegadas una vez que el canal desviara el agua hacia la zona de pensiones, talleres y depósitos modestos. No era un error de ingeniería. Era una operación calculada de despojo, camuflada como obra pública. El 15 de mayo, Francisca redactó una carta dirigida a la Comisión Inspectora Federal de Obras Públicas, con sede en la capital. En ella detallaba las irregularidades, adjuntaba referencias a los documentos del archivo paralelo y solicitaba una investigación formal. No la envió de inmediato. Quería reunir una última prueba, la versión manuscrita original del proyecto, la que Landa le había entregado 3 años atrás y que ella conservaba en su cuarto con las anotaciones de su padre. Esa noche, cuando regresó a la pensión, notó que la cerradura de su puerta estaba ligeramente forzada. Nada faltaba. Los documentos seguían donde los había dejado, pero alguien había entrado. 2 días después, Francisca fue convocada a una reunión nocturna en el despacho de Landa. La citación, según consta en el testimonio que Mateo Villar ofreció décadas más tarde, le fue entregada en mano por el ordenanza de la Junta, un hombre joven apellidado Fuentes. La reunión estaba programada para las 8 de la noche del 18 de mayo, hora en que las oficinas estarían vacías y los trabajadores del turno diurno ya se habrían retirado. Francisca se presentó a las 7:30. El sereno de la puerta principal, Cándido Reyes, la vio entrar y lo declaró después en un expediente que nunca prosperó. No la vio salir. El 19 de mayo, Francisca no se presentó en el trabajo. Landa informó a los empleados que ella había solicitado una licencia por motivos familiares y que viajaría a Puebla para atender a su hermana enferma.
El día 20 apareció en el archivo de personal una carta de renuncia firmada por Francisca, fechada el 18 de mayo, es decir, el mismo día de la reunión. La firma, según quienes pudieron examinarla antes de que el documento desapareciera años después, era similar a la de Francisca pero no idéntica. La inclinación del trazo era distinta y faltaba el rasgo característico que Francisca imprimía al cerrar la letra A de su apellido. Teresa Robles notó la ausencia ese mismo 19 de mayo. Francisca no había vuelto a dormir. Sus pertenencias seguían en el cuarto: la maleta de lona, el estuche de madera con los instrumentos de dibujo, la ropa colgada en el armario, el retrato de su padre sobre la mesa de noche. Teresa esperó 3 días. Al cuarto, tal como Francisca le había pedido, fue a la junta para preguntar por su huésped. Landa la recibió personalmente, le mostró la renuncia y le aseguró que Francisca había partido a Puebla. Teresa preguntó por las pertenencias. Landa le dijo que ya se había enviado un aviso a la familia y que todo sería recogido en los días siguientes. No fue así. Una semana después, el propio Landa envió a un empleado a la pensión para retirar las cosas de Francisca. Teresa entregó la maleta, la ropa y algunos libros, pero guardó algo que no mencionó a nadie: el sobre que Francisca le había dejado semanas atrás y que ella, a pesar de su negativa inicial, había terminado aceptando sin decírselo a nadie. Dentro del sobre había una llave pequeña, de las que abren cajones de escritorio, y un billete manuscrito que decía: Escribanía del archivo, panel inferior, lado izquierdo. Teresa guardó el sobre en el doble fondo de su propio baúl y no volvió a hablar del asunto durante 27 años. El nombre de Francisca comenzó a desaparecer de los documentos de la Junta con una rapidez que sugería un procedimiento planeado de antemano. Su hoja de servicio fue reemplazada por una nueva, redactada con membrete de 1911, pero con un formato ligeramente distinto al de las hojas originales del archivo. Los informes que ella había mecanografiado fueron reatribuidos. Alguien, con la misma máquina de escribir que Francisca usaba, añadió a lápiz la palabra redactado por y el nombre de Landa en cada portada. Los cálculos que ella había realizado durante 3 años pasaron a figurar como trabajo del ingeniero, sin mención alguna a su asistente. Mateo Villar fue el único que mantuvo en secreto su lealtad. Visitado por 2 hombres que él describió después como personas de aspecto ejecutivo, recibió la advertencia de que ciertos trabajos de imprenta realizados fuera de contrato podían interpretarse como falsificación de documentos oficiales. No hubo amenazas explícitas, solo una sugerencia, acompañada de una carpeta que contenía información sobre su taller, sus ingresos y la ubicación de la casa de su difunta esposa. Villar cerró la imprenta 3 semanas después de la desaparición de Francisca. Vendió las máquinas, los tipos y el local, y se trasladó a la ciudad de Orizaba, donde trabajó como corrector de pruebas en un pequeño periódico durante el resto de su vida. Pero antes de irse, enterró el archivo paralelo. Literalmente. Lo introdujo en una caja de metal, la envolvió en lienzo encerado y la escondió bajo el piso de tierra de la carbonera de la imprenta, un lugar donde nadie buscaría documentos sobre las obras del puerto. Las obras continuaron. Los canales fueron excavados según el trazado modificado. El agua discurrió exactamente hacia donde Francisca había anticipado en sus cálculos. Las zonas de pensiones, talleres y depósitos modestos se inundaron durante la temporada de lluvias de 1912 con una intensidad que los vecinos calificaron de inexplicable. Las casas perdieron valor.
Los pequeños propietarios, que ya no podían vender a precios de mercado, aceptaron las ofertas de la Compañía Mercantil del Golfo, que Julián Mier mantenía discretamente en segundo plano. En el plazo de 3 años, casi todos los terrenos afectados habían pasado a manos de la compañía. En 1915, cuando se anunció la segunda fase de la expansión portuaria, esos mismos terrenos fueron vendidos al gobierno con un sobreprecio considerable, justificado por el valor estratégico que la propia obra les había conferido. Rafael Landa Villaseñor recibió el reconocimiento público que había buscado durante años. En 1916, el gobierno de Veracruz le otorgó una medalla al mérito civil por su contribución al desarrollo del puerto. En 1920 publicó un libro titulado La ingeniería hidráulica en el Golfo de México, donde relataba el proyecto sin mencionar a Francisca ni una sola vez. Construyó una carrera próspera, ocupó cargos en comisiones federales y se jubiló en 1935 con honores, estableciéndose en una casa amplia del barrio de Los Cocos, donde falleció de causas naturales en 1942. Octavio Salcedo permaneció en el puesto de contador hasta 1922, cuando solicitó la jubilación anticipada, alegando problemas de salud. Se trasladó a Ciudad de México y abrió un despacho de asesoría fiscal que prosperó moderadamente. Julián Mier se convirtió en uno de los empresarios más respetados de Veracruz, con intereses diversificados en transporte marítimo, almacenes fiscales y bienes raíces. Donó un pabellón al hospital de la ciudad y una campana a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Falleció en 1951, dejando una fortuna estimada en 2 millones de pesos. La historia de Francisca habría terminado allí, sepultada bajo el peso de los años y de los intereses, si no fuera porque en julio de 1938, un archivista llamado Elías Mercado encontró el cuaderno de tapas negras. Elías Mercado tenía 28 años y acababa de ser contratado por la Junta para reorganizar los archivos antiguos antes de una mudanza programada al nuevo edificio administrativo. Era un hombre meticuloso, formado en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, que había trabajado antes en el Archivo General de la Nación y tenía el hábito profesional de leer lo que catalogaba. La tarde del 17 de julio, revisando cajas que nadie había abierto en años, encontró la rotulada como objetos personales sin reclamar. Dentro había varios artículos sin valor aparente: un reloj de bolsillo oxidado, una navaja de afeitar, 3 cartas sin destinatario y el cuaderno de tapas negras con las iniciales FPM. Elías lo hojeó esa misma noche en su casa, una modesta vivienda de la calle Independencia que compartía con su madre. Lo que empezó como curiosidad profesional se convirtió en inquietud cuando llegó a las páginas finales y leyó los 17 nombres con la palabra apagado. Intrigado, dedicó los días siguientes a consultar las hojas de pago de la Junta correspondientes a 1910 y 1911. El nombre de Francisca Pérez Montoya figuraba en los registros hasta mayo de 1911. Después, nada. La hoja de servicio que debía contener su historial laboral era, notó Elías, de un formato distinto al de otras hojas del mismo periodo. El papel era más blanco, la máquina de escribir correspondía a un modelo posterior y el membrete decía Junta de Obras del Puerto en una tipografía que no se usaba en 1911. Alguien había reemplazado el original por una copia fabricada años después. Elías siguió el rastro. Localizó los informes técnicos que Francisca había mecanografiado y encontró lo que Mateo Villar ya sabía.
Los cálculos atribuidos a Landa tenían el mismo estilo numérico que los del cuaderno. Las letras, los números, la forma de disponer las columnas, incluso la inclinación de los trazos eran idénticos en ambos documentos. Pero lo más revelador fueron las correcciones. En los márgenes de los informes de Landa aparecían anotaciones manuscritas con una caligrafía que no era la del ingeniero. Elías comparó esas anotaciones con las del cuaderno y confirmó que pertenecían a la misma mano. Francisca no solo había copiado informes para Landa, había corregido sus errores, había completado sus mediciones, había hecho el trabajo técnico que Landa firmaba como propio. El paso siguiente fue buscar a Mateo Villar. No fue fácil. El antiguo tipógrafo llevaba años viviendo en Orizaba y su nombre no aparecía en los directorios telefónicos ni en los padrones comerciales. Elías lo localizó gracias a un antiguo empleado de la imprenta que recordaba el nombre del periódico donde Villar había trabajado. En septiembre de 1938, Elías viajó a Orizaba y encontró a Villar en una casa pequeña cerca de la estación del ferrocarril. Tenía 68 años, la vista cansada y las manos deformadas por la artritis, pero la memoria intacta. Durante 3 horas, Villar contó todo lo que sabía: la alteración de los planos, los pagos a intermediarios, las reuniones nocturnas, la desaparición de Francisca y la advertencia que lo había obligado a cerrar la imprenta. Al final de la conversación, condujo a Elías hasta un terreno baldío donde 27 años antes había estado su taller. Cavaron juntos en lo que quedaba de la carbonera y encontraron la caja de metal, aún intacta, con los casi 50 documentos del archivo paralelo. Elías Mercado regresó a Veracruz con la caja y pasó los meses siguientes reconstruyendo la historia. Consultó los registros de propiedad del ayuntamiento y verificó las compras de Mier. Revisó los periódicos de la época y encontró las notas elogiosas que coincidían con los pagos de publicidad que Salcedo había contabilizado como gastos operativos. Incluso dio con el testimonio de Cándido Reyes, el sereno de la Junta, que recordaba haber visto a Francisca entrar la noche del 18 de mayo de 1911 y que declaró, en una breve anotación que Elías incluyó en su informe, que la mujer nunca salió por la puerta principal. Pero lo que Elías no pudo establecer fue el destino final de Francisca. La investigación lo llevó a 3 pistas contradictorias que parecían dispuestas deliberadamente para confundir. Un registro ferroviario de mayo de 1911 indicaba que una mujer con un nombre similar, Francisca Pérez, había viajado en segunda clase de Veracruz a Puebla 2 días después de la reunión nocturna. Un documento del Hospital Civil de Xalapa, fechado en junio del mismo año, mencionaba el ingreso de una paciente sin identificar, de aproximadamente 30 años, con contusiones y desorientación, que había fallecido sin recuperar la conciencia. Y un tercer indicio, más inquietante, provenía de un informe policial de 1912. Durante la excavación de los cimientos del dique sur, los trabajadores habían encontrado restos óseos que el forense describió como pertenecientes a una mujer de mediana estatura. Los restos fueron enterrados de nuevo, sin identificar, y el informe fue archivado como hallazgo casual. Elías Mercado pasó los meses siguientes en un estado de insomnio crónico que su madre, doña Amparo, atribuía al exceso de trabajo, pero que en realidad respondía a una imposibilidad que lo atormentaba. Las 3 pistas sobre el destino de Francisca no solo eran contradictorias entre sí, cada una parecía diseñada para conducir a un callejón sin salida. El registro ferroviario de mayo de 1911, localizado en el archivo de la estación de Veracruz,
consignaba la venta de un boleto en segunda clase a nombre de Francisca Pérez, con destino a Puebla, para el tren de las 7:40 de la mañana del 20 de mayo. El documento, una hoja membretada con el logotipo del ferrocarril mexicano, incluía un número de asiento, el 17 del vagón 4, y una anotación marginal que indicaba equipaje facturado y pagado. Pero la Francisca Pérez del boleto no coincidía con la Francisca Pérez Montoya que Elías había reconstruido. El nombre estaba incompleto, sin el apellido materno que Francisca siempre usaba en sus documentos. La edad registrada era de 28 años, 6 menos de los que ella tenía, y el boleto había sido comprado, según la caligrafía del vendedor, por un hombre que firmó con una inicial ilegible, seguida de un apellido que parecía decir Mier, no Julián Mier, alguien de su entorno. El documento hospitalario era aún más problemático. Elías lo encontró en los archivos del Hospital Civil de Xalapa, un edificio de 2 plantas, con pabellones abiertos, y un archivo médico que nadie había organizado en 3 décadas. La ficha correspondía a junio de 1911 y describía el ingreso de una paciente femenina de edad estimada entre 25 y 35 años, encontrada inconsciente en un camino vecinal del municipio de Coatepec. La paciente, según el parte médico firmado por el doctor Hernán Trueba, presentaba contusiones en el cráneo y en el tórax, respiración irregular y un estado de desorientación que le impedía articular su nombre o su procedencia. Hablaba, decía el informe, pero las palabras no formaban oraciones coherentes. Repetía las palabras canales, agua y una frase que el médico transcribió como no es mi culpa. Falleció a los 4 días del ingreso sin haber recuperado la conciencia plena y sin que nadie reclamara el cuerpo. Fue enterrada en el Panteón Municipal de Xalapa, en una fosa sin nombre, con una cruz de madera que el tiempo destruyó. Pero la ficha mencionaba una característica que inquietó a Elías. La paciente llevaba un anillo de plata con las iniciales FPM grabadas en el interior del aro. El anillo fue registrado en el inventario de pertenencias y, según una nota posterior, entregado a un individuo que se identificó como familiar y firmó el recibo con el apellido Landa. La tercera pista era la más oscura. En 1912, casi un año después de la desaparición de Francisca, los trabajadores que excavaban los cimientos del dique sur encontraron restos humanos a una profundidad de 2 metros. El parte policial, redactado por el inspector Fidel Ordóñez, describía un esqueleto parcial, con el cráneo fracturado y varias costillas rotas, envuelto en una lona de las que se usaban en las obras para transportar escombros. El forense asignado, un médico legista de apellido Cisneros, determinó que los restos correspondían a una mujer de entre 30 y 40 años, estatura media y que llevaba enterrada al menos 6 meses. Pero el informe añadía un detalle que Elías subrayó 3 veces en sus notas. Las manos del esqueleto estaban atadas por delante con alambre de los que se usaban en la construcción, y en la tercera vértebra cervical había una muesca producida por un objeto cortante. El informe fue clasificado como hallazgo casual, y los restos fueron enterrados de nuevo en el mismo lugar, esta vez bajo el hormigón del dique, sin que se practicara identificación alguna. Cuando Elías intentó localizar el expediente original en los archivos de la policía de Veracruz, le informaron que se había extraviado durante una inundación en 1923. Estas 3 pistas, examinadas en conjunto, no permitían establecer si Francisca había viajado a Puebla, si había muerto en un hospital de Xalapa o si sus restos yacían bajo el dique sur del puerto. Pero sí permitían establecer algo que Elías consideró igualmente revelador.
Alguien se había tomado el trabajo de sembrar pistas falsas. Alguien había comprado un boleto de tren a nombre de una mujer parecida para crear la impresión de un viaje voluntario. Alguien había recogido un anillo en el hospital de Xalapa y había firmado con el apellido Landa. Lo que las tres pistas sugerían no era un destino, sino un encubrimiento. Francisca no había desaparecido una vez. Habían hecho desaparecerla 3 veces, en 3 lugares distintos, para que nadie pudiera encontrarla en ninguno. Elías decidió entonces hacer lo único que podía hacerse con una verdad que no podía ser probada: documentarla. A principios de 1939, redactó un informe de 68 páginas titulado Irregularidades en la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, 1908-1911, que incluía la copia íntegra del cuaderno de Francisca Pérez Montoya, los documentos del archivo paralelo de Mateo Villar, las transcripciones de las entrevistas realizadas y un análisis comparativo de las caligrafías y los cálculos técnicos. El informe era árido, meticuloso, casi judicial, y no contenía acusaciones directas, sino evidencias dispuestas en orden cronológico para que cualquier lector pudiera extraer sus propias conclusiones. Elías lo mecanografió en 2 copias. Una la guardó en una caja de seguridad del Banco Mercantil de Veracruz. La otra la presentó formalmente ante la Junta de Obras del Puerto el día 4 de febrero, solicitando que se revisaran los registros históricos y se reconociera públicamente la contribución de Francisca al proyecto. La respuesta no fue la que esperaba. Elías había imaginado una investigación formal, quizás una comisión revisora, tal vez una nota en los periódicos. Lo que ocurrió fue más sutil y más efectivo. El supervisor inmediato de Elías, un funcionario de mediana jerarquía llamado Heriberto Jurado, lo convocó a su despacho y le comunicó que se había iniciado una auditoría interna sobre la gestión del archivo. Al parecer, varios documentos del periodo 1908-1911 habían sido reportados como extraviados, y la coincidencia con las fechas que Elías mencionaba en su informe resultaba, dijo Jurado, inquietante. Elías preguntó qué documentos faltaban. Jurado respondió que la lista era extensa y que incluía algunas de las mismas carpetas que Elías había consultado para su investigación. La insinuación era transparente. Si Elías insistía en su denuncia, sería acusado de haber sustraído los documentos que ahora faltaban. No había amenazas explícitas, solo una carpeta sobre el escritorio de Jurado con el nombre de Elías Mercado en la portada y una palabra escrita en tinta roja: expediente. 3 semanas después, el 8 de marzo de 1939, Elías fue suspendido de sus funciones. La notificación oficial, firmada por el propio Heriberto Jurado, mencionaba irregularidades en los procedimientos de archivo y extravío de documentos. Elías no fue despedido formalmente. Fue suspendido en espera de una investigación que nunca se llevó a cabo. Durante los meses siguientes, siguió cobrando un sueldo reducido, mientras su caso permanecía en una especie de limbo administrativo del que no había apelación posible. En julio del mismo año, un abogado le recomendó aceptar una indemnización y retirar la denuncia. Elías se negó. En septiembre, la Junta le ofreció la reincorporación a cambio de su silencio. Elías volvió a negarse. En diciembre, le llegó una carta anónima, manuscrita en papel barato, que decía textualmente: «Hay muertos que es mejor no desenterrar, y vivos que conviene no señalar». No estaba firmada, pero la caligrafía era la misma que Elías había visto en los documentos del contador Octavio Salcedo, ya fallecido para entonces. Alguien, tal vez un antiguo empleado de Salcedo o un familiar que conservaba sus papeles, seguía protegiendo el secreto.
En febrero de 1940, Elías Mercado fue formalmente destituido. Recibió 300 pesos de liquidación, una carta de recomendación redactada en términos tan vagos que no servía para nada, y la advertencia verbal de que cualquier intento de publicar su informe tendría consecuencias legales por difamación. Cuando regresó a la Junta para recoger sus pertenencias del escritorio, descubrió que el cuaderno original de Francisca ya no estaba. Tampoco apareció en los registros de la caja fuerte. El archivista que había ocupado su puesto, un hombre joven y maleable llamado Renato Fierro, le dijo que no tenía constancia de ningún cuaderno con las iniciales FPM y que la caja donde Elías afirmaba haberlo guardado estaba vacía. El cuaderno había desaparecido por segunda vez, esta vez aparentemente para siempre. Pero Elías había sido previsor. En su casa, dentro de una carpeta de tapas verdes que guardaba en el cajón inferior de su armario, conservaba una copia manuscrita del cuaderno, página por página, incluyendo la lista de los 17 nombres y la advertencia final. También había copiado, en hojas membretadas del propio archivo, los documentos del legajo de Mateo Villar. Y sobre todo, había redactado 3 copias adicionales de su informe, que distribuyó discretamente entre personas de confianza. Una fue entregada a la Sociedad de Historia de Veracruz, donde permaneció sin catalogar durante años. Otra fue enviada por correo certificado al Archivo General de la Nación, en Ciudad de México, con la esperanza de que algún día alguien la leyera. La tercera la conservó Mateo Villar, que para entonces ya había regresado a Orizaba y guardaba el documento junto con las copias del archivo paralelo, en una caja de hojalata bajo el piso de su nueva vivienda. Los años siguientes fueron de silencio. Elías Mercado encontró empleo como dependiente en una librería de viejo en la calle Zamora, un negocio polvoriento donde los clientes escaseaban y los días transcurrían lentos entre volúmenes descatalogados. Seguía viviendo con su madre, que falleció en 1944 sin haber entendido del todo por qué su hijo había perdido un puesto prometedor en la Junta. Elías nunca se lo explicó del todo. Simplemente le decía que había habido problemas con un jefe, que no valía la pena hablar de ello, pero cada noche después de cerrar la librería se sentaba en el escritorio que había pertenecido a su padre y leía una página del informe, como si necesitara confirmar que lo que había descubierto seguía siendo real. En 1948, un acontecimiento inesperado sacudió la modorra del olvido. La Junta de Obras del Puerto, dirigida ahora por un ingeniero más joven y con cierta vocación reformista, emprendió la digitalización de sus archivos históricos. El término digitalización era, en aquella época, una metáfora. Se trataba de microfilmar los documentos más antiguos para preservarlos de la humedad y del deterioro del papel. El técnico encargado del proceso, un joven llamado Augusto Paredes, encontró entre los legajos del periodo 1908-1911 una hoja suelta que no correspondía con ningún expediente. Era una carta manuscrita, sin fecha y sin firma, dirigida a la Comisión Inspectora Federal de Obras Públicas. La carta denunciaba irregularidades en la ampliación del puerto, mencionaba desvíos de canales para favorecer intereses privados y citaba nombres: Rafael Landa Villaseñor, Octavio Salcedo, Julián Mier. La caligrafía era la misma que aparecía en los informes técnicos firmados por Landa, la misma que llenaba el cuaderno de tapas negras que ya no estaba en el archivo. Augusto Paredes no sabía nada de Francisca Pérez Montoya. Encontró la carta por casualidad, la leyó por curiosidad y la archivó de nuevo sin darle mayor importancia. Pero cometió el error o el acierto
de mencionarla durante una conversación informal con un colega, el ingeniero Octavio Ramos, que casualmente era sobrino de una antigua empleada de la pensión de Teresa Robles. La noticia corrió en círculos concéntricos. Teresa, que para entonces tenía 78 años y vivía retirada en una casa pequeña del barrio de La Huaca, supo que alguien había encontrado una carta de Francisca en los archivos de la Junta. Y supo también que un archivista llamado Elías Mercado había sido despedido años atrás por investigar el mismo asunto. Teresa decidió romper el silencio que había mantenido durante casi 4 décadas. En marzo de 1949, una mañana de viento sur que hacía crujir las palmeras del malecón, se presentó en la librería de la calle Zamora y preguntó por Elías Mercado. Él la recibió en la trastienda, entre torres de libros apilados, y el olor a papel húmedo que impregnaba las paredes. Teresa, sin preámbulos, sacó de su bolso el sobre que Francisca le había dejado en mayo de 1911. Estaba amarillento, con los bordes desgastados y el nombre Francisca Pérez Montoya, escrito en tinta ya casi invisible. Dentro seguían la llave pequeña y el billete que indicaba la escribanía del archivo, panel inferior, lado izquierdo. Elías sostuvo la llave en la palma de la mano con la misma reverencia con que se sostiene una reliquia. La escribanía que Francisca mencionaba en el billete era la misma donde los operarios habían encontrado el cuaderno en 1911. La misma que ahora, 38 años después, seguía en la sala de archivos, arrumbada en un rincón, inservible pero no desechada. Teresa le preguntó si el cuaderno había servido para algo. Elías le contó lo que sabía, que el cuaderno había sido encontrado, archivado, olvidado y finalmente desaparecido, que contenía pruebas de la participación de Francisca en el proyecto y de la manipulación de los planos, que él había copiado su contenido y lo había conservado a pesar de todo. Teresa escuchó en silencio. Luego, por primera vez en 38 años, habló de lo que había visto y de lo que había callado. Contó que el día después de la desaparición de Francisca, cuando Landa le aseguró que su huésped había viajado a Puebla, ella ya sabía que era mentira. Lo sabía porque Francisca no se habría ido sin despedirse, porque la hermana de Puebla nunca había existido, porque Francisca era hija única y su única familia era su padre, fallecido años atrás. Pero Teresa también tenía miedo. Miedo de perder la pensión, de que el escándalo le ahuyentara a los huéspedes, de que las represalias alcanzaran a su hijo, que trabajaba como estibador en el puerto y cuyo empleo dependía de la buena relación con los contratistas. Había callado por miedo, y el miedo no había desaparecido con los años, sino que se había transformado en una culpa que la despertaba de madrugada. Contó también algo que nunca había mencionado a nadie. Al día siguiente de la desaparición de Francisca, mientras limpiaba el cuarto número 4, encontró una página del cuaderno de notas que Francisca solía tener sobre el escritorio. Era una hoja suelta, arrancada del cuaderno principal, que debió caer al suelo en la noche que Francisca salió hacia la Junta y nunca regresó. Teresa la guardó en el interior de un libro de oraciones y la conservó durante todos esos años. La hoja contenía una sola frase, escrita con la caligrafía apretada de Francisca. Si desaparezco, busquen el dinero. La frase no era una acusación sino una instrucción. Seguir el dinero, llegar a donde llegara. Elías tomó la hoja y la comparó con las copias que conservaba del cuaderno. La caligrafía era idéntica, la tinta era la misma, y la frase, en su sencillez, iluminaba un aspecto de la investigación que Elías había descuidado. No bastaba con demostrar que Francisca había sido la autora de los cálculos.
Había que demostrar que esos cálculos habían sido utilizados para enriquecer a un grupo de personas a costa del erario público. Había que seguir el dinero. A sus 62 años, Mateo Villar recibió a Elías en su casa de Orizaba con la misma mezcla de cautela y resignación con que lo había recibido 11 años antes. Había envejecido visiblemente. La artritis le había deformado los dedos hasta casi inutilizarlos y la vista no le permitía leer sin lupa. Pero su memoria seguía siendo un archivo más preciso que cualquiera de los que había conocido la Junta. Recibió la hoja que Teresa había conservado y la leyó acercándola a la luz de la ventana, moviendo los labios en silencio mientras descifraba la caligrafía de Francisca. Cuando terminó, pidió a Elías que le alcanzara la caja de hojalata donde guardaba el archivo paralelo. Revolvió papeles durante casi una hora hasta encontrar lo que buscaba. Una copia del presupuesto modificado que Francisca había fechado en marzo de 1910 y un memorando de Octavio Salcedo que detallaba, en un lenguaje cifrado pero descifrable, los pagos realizados a una empresa fantasma llamada Materiales del Golfo, que no era más que un nombre comercial registrado a nombre de un testaferro de Julián Mier. Elías pasó las semanas siguientes en la hemeroteca del Estado, revisando los periódicos de 1908 a 1911. Lo que encontró confirmaba el esquema que Francisca había intuido. En los meses previos a la modificación de los planos, el dictamen había publicado una serie de notas sobre la insalubridad de la zona de pensiones y talleres, citando informes municipales que luego resultaron ser falsos o pagados. La opinión, que recibía anuncios generosos de la Compañía Mercantil del Golfo, había publicado editoriales que instaban a los pequeños propietarios a vender sus terrenos antes de que las obras del puerto los expropiaran por la fuerza. Las notas de prensa, combinadas con las inundaciones deliberadamente provocadas por el desvío del canal, habían creado un clima de pánico entre los propietarios que vendían a precios mínimos tierras que meses después valdrían el triple o el cuádruple. El esquema era perfecto: utilizar la obra pública para desvalorizar artificialmente los terrenos, comprarlos en secreto y venderlos luego al gobierno cuando la propia obra los hubiera revalorizado. El 23 de octubre de 1949, Elías presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de Veracruz, acompañada de todos los documentos que había reunido: el informe original de 1939, la copia del cuaderno de Francisca, los documentos del archivo paralelo de Mateo Villar, la carta sin firmar encontrada por Augusto Paredes, la hoja conservada por Teresa Robles y los recortes de prensa que demostraban la campaña de desinformación. La denuncia no mencionaba a Rafael Landa ni a Octavio Salcedo, que ya habían fallecido para entonces. Se dirigía contra la Compañía Mercantil del Golfo, ya inactiva pero cuyos herederos seguían controlando buena parte del negocio portuario, y contra los antiguos colaboradores de Julián Mier, que aún ocupaban puestos en la administración local. El fiscal que recibió la denuncia, un hombre de 40 y tantos años, llamado Gustavo Mondragón, la leyó con atención y la guardó en un cajón del que nunca salió. No hubo investigación formal, no hubo citaciones, no hubo imputaciones. 6 meses después, cuando Elías acudió personalmente a preguntar por el estado del expediente, Mondragón le dijo que el caso había sido archivado por falta de pruebas concluyentes. Los documentos, añadió, no constituían evidencia suficiente para establecer responsabilidades penales. Eran copias, no originales. Los originales estaban desaparecidos o destruidos. Los únicos testigos directos, Francisca y los trabajadores que habían preguntado demasiado, estaban muertos o ilocalizables. No había caso. Pero Elías no se rindió.
Si la justicia ordinaria no podía alcanzar a los responsables, lo que quedaba era la memoria. En los meses siguientes, transformó su informe en un ensayo histórico que tituló La mano invisible, Francisca Pérez Montoya y la ingeniería del despojo en el puerto de Veracruz. El tono del ensayo era distinto al del informe. Ya no buscaba probar responsabilidades penales, sino preservar un relato. Narraba la historia de Francisca desde su llegada a Veracruz, su trabajo no reconocido, el descubrimiento del fraude, la construcción del archivo paralelo, la desaparición y las décadas de silencio. Incluía reproducciones facsimilares de los documentos, transcripciones de los testimonios y un apéndice con los 17 nombres que Francisca había anotado en su cuaderno, aquellos que habían sido apagados. La lista incluía trabajadores transferidos, empleados silenciados, pequeños propietarios arruinados, periodistas sobornados y funcionarios cómplices. Algunos nombres eran desconocidos fuera de sus familias. Otros, como el de Rafael Landa Villaseñor, resultaban dolorosamente familiares para cualquiera que conociera la historia reciente del puerto. Elías no encontró editor para el libro. Las editoriales comerciales rechazaron el manuscrito por considerarlo demasiado local y potencialmente conflictivo. La imprenta de la Universidad Veracruzana, a la que Elías recurrió como última opción, se declaró interesada, pero condicionó la publicación a la eliminación de los nombres de personas que aún tenían descendientes vivos en la ciudad. Elías se negó. Sin los nombres, el relato perdía su filo. Era el nombre de Francisca lo que se había querido borrar. Eran los nombres de los responsables lo que debía quedar registrado. Optó entonces por una solución más modesta y quizá más efectiva a largo plazo. A mediados de 1950, utilizando sus menguados ahorros y la pequeña herencia de su madre, pagó una edición privada de 200 ejemplares, impresa en papel económico en una imprenta pequeña de la calle Hidalgo. No distribuyó el libro en librerías. Lo envió por correo a bibliotecas universitarias, archivos históricos y hemerotecas de Ciudad de México, Puebla, Xalapa y el propio Veracruz. Regaló ejemplares a los pocos familiares de Francisca que pudo localizar, empezando por un sobrino segundo que vivía en Orizaba y que nunca había oído hablar de su tía abuela. Dejó copias en los estantes de la Sociedad de Historia de Veracruz y en la biblioteca del puerto. Y él mismo, cada cierto tiempo, acudía a las bibliotecas para comprobar si los ejemplares seguían allí. Algunos desaparecían. La mayoría permanecía, discretos, en los estantes menos visitados, esperando que alguien algún día se interesara lo suficiente como para abrirlos. El 12 de abril de 1963, 24 años después de su informe original y 14 después de la publicación de su libro, Elías Mercado recibió una carta inesperada. Procedía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Alicia Fernández Cuevas, había encontrado un ejemplar de La mano invisible en los fondos de la Biblioteca Central y estaba interesada en consultar los documentos originales para un estudio sobre la participación de mujeres en las obras públicas del Porfiriato tardío. La carta mencionaba que el tema estaba empezando a ser objeto de interés académico, que varias tesis recientes abordaban cuestiones similares y que la historia de Francisca Pérez Montoya constituía un caso paradigmático de invisibilización del trabajo técnico femenino en la ingeniería mexicana. Elías respondió de inmediato. No conservaba los originales que habían desaparecido en los vericuetos de la burocracia judicial, pero sí las copias que había realizado a lo largo de los años. Envió a la doctora Fernández un paquete certificado con los documentos que había atesorado durante un cuarto de siglo. Las copias del cuaderno,
los mapas comparados, los testimonios de Mateo Villar y Teresa Robles, el informe de 1939 y un ejemplar de la primera edición del libro, corregido a mano con anotaciones adicionales que había ido acumulando con los años. La investigación de la doctora Fernández culminó en 1967 con la publicación de un artículo en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, titulado Francisca Pérez Montoya y la construcción fantasma. Aportes técnicos silenciados en la modernización del puerto de Veracruz. Era un texto académico, mesurado, lleno de notas al pie y referencias documentales. No denunciaba delitos ni señalaba responsables. Simplemente documentaba, con el rigor de la disciplina histórica, lo que Elías había descubierto de manera casi intuitiva 30 años antes, que una parte sustancial de los cálculos del proyecto portuario de 1908-1911 había sido realizada por una mujer cuyo nombre no aparecía en ninguna placa ni mención oficial. El artículo citaba a Elías Mercado como fuente principal y describía el cuaderno de Francisca como uno de los documentos más reveladores para comprender las dinámicas de apropiación del trabajo técnico femenino en la época. El artículo tuvo discreta circulación en círculos académicos, no generó escándalos ni rectificaciones. Pero en 1969, 2 años después de su publicación, ocurrió algo que ni Elías ni la doctora Fernández habían previsto. Durante las obras de demolición del antiguo edificio de la Junta de Obras del Puerto, que iba a ser reemplazado por una construcción moderna de 4 plantas, los trabajadores encontraron un objeto que había permanecido oculto durante casi 6 décadas. Se trataba de una regla de cálculo, un instrumento matemático de latón y madera, del tipo que usaban los ingenieros antes de la llegada de las calculadoras electrónicas. Apareció en el fondo del cajón izquierdo de una escribanilla, la misma escribanilla donde en 1911 se había encontrado el cuaderno de tapas negras. La regla tenía las iniciales F, P, M, grabadas en el borde inferior con un buril fino. Junto a la regla, en la superficie de madera del cajón, alguien había escrito con la punta de un compás una frase breve que el tiempo y el barniz habían preservado. La frase, grabada directamente en la madera, decía: «Ellos construirán sobre mi trabajo y dirán que nunca estuve aquí». El encargado de la demolición, un contratista práctico y sin curiosidad histórica, estuvo a punto de tirar la regla al contenedor de escombros. Pero un periodista joven del diario El Dictamen, que cubría la demolición como parte de una serie sobre la transformación urbana de Veracruz, se interesó por el hallazgo y fotografió la regla y la inscripción antes de que el edificio fuera reducido a cascotes. El periodista, de apellido Baños, investigó las iniciales y dio con el artículo de la doctora Fernández. Y a través del artículo dio con Elías Mercado. La entrevista que Baños publicó en El Dictamen el 18 de agosto de 1969 fue la primera vez que la historia de Francisca llegaba a un público amplio. El artículo, titulado La ingeniera detrás del puerto, ocupaba 2 páginas completas e incluía fotografías de la regla de cálculo, de la inscripción en el cajón y del cuaderno de notas, cuyas copias Elías conservaba. Relataba la historia completa, el trabajo no reconocido, la manipulación de los planos, la desaparición de Francisca, los años de silencio y el archivo paralelo que Mateo Villar había preservado bajo el suelo de su vieja imprenta. Mencionaba a Landa, a Mier y a Salcedo. Describía las 3 pistas contradictorias sobre el destino de Francisca. Y terminaba con una pregunta que el periodista dejaba flotando en el aire. ¿Cuántas Franciscas habría
¿Cuántas mujeres habían construido el país sin que sus nombres figuraran en ningún sitio? La publicación del artículo desató una pequeña controversia. Los descendientes de Rafael Landa, entre ellos un nieto que ocupaba un cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, enviaron una carta al periódico protestando por lo que calificaron de calumnias contra un ingeniero fallecido que no podía defenderse. La Compañía Mercantil del Golfo, reducida ya a un nombre jurídico sin actividad real, guardó silencio. Pero algo empezó a moverse en la memoria colectiva de Veracruz. Otras personas que habían trabajado en el puerto o que recordaban historias de sus padres y abuelos empezaron a contactar a Baños con datos fragmentarios. Un vecino que recordaba haber visto a Francisca dibujando en el malecón una mujer anciana que había sido compañera de pensión y que conservaba una fotografía borrosa, un antiguo estibador cuyo padre había trabajado en la excavación del canal y había contado que los planos se cambiaban de noche. Elías Mercado, que para entonces tenía 59 años y seguía trabajando en la librería de la calle Zamora, recibió en su casa varias de aquellas cartas. Las leyó todas, las archivó todas. Su archivo personal, que había empezado con un informe de 68 páginas, había crecido a lo largo de 30 años hasta convertirse en una colección de documentos, testimonios, recortes de prensa y correspondencia que ocupaba 4 cajas de cartón perfectamente ordenadas y catalogadas. En una de esas noches, después de leer una carta especialmente conmovedora de una nieta de Mateo Villar que le agradecía haber preservado la memoria del tipógrafo, Elías escribió en el margen de su diario personal una frase que resumía la empresa a la que había dedicado media vida. Ya no podrán borrarlo todo. El papel existe, las copias existen, ella existe. En las cajas, en las bibliotecas, en las notas al pie de página. No es justicia, pero es memoria. El 22 de febrero de 1969, Elías Mercado falleció mientras dormía, a causa de una insuficiencia cardíaca que le había sido diagnosticada 2 años antes y que él había ignorado con la misma obstinación con que había ignorado las amenazas anónimas y los archivos judiciales fallidos. Lo encontró su casera, que acudió a cobrar la renta mensual y lo halló en la cama, vestido, con un libro abierto sobre el pecho. El libro era un ejemplar de la ingeniería hidráulica en el Golfo de México, la obra que Rafael Landa había publicado en 1920 sin mencionar a Francisca. Elías había estado releyéndola, subrayando pasajes y anotando en los márgenes los nombres de los verdaderos autores de cada sección. La última anotación, escrita con lápiz y letra temblorosa, decía simplemente: «Esto lo hizo ella». El archivo personal de Elías Mercado pasó por diversas manos en los años siguientes. Su casera, que no sabía qué hacer con las cajas, las donó a la Biblioteca Municipal de Veracruz, donde permanecieron sin catalogar hasta 1974. Una bibliotecaria llamada Rosa Amelia Suárez, que había sido alumna de la doctora Fernández en la universidad, las reconoció al revisar el inventario y las incorporó al fondo documental sobre historia del puerto. La regla de cálculo de Francisca, que Baños había custodiado desde la demolición del edificio, fue donada al Museo de la Ciudad de Veracruz en 1971, donde permanece en una vitrina de la Sala de Historia Portuaria. En 1975, el Ayuntamiento de Veracruz, atendiendo una solicitud presentada por la Sociedad de Historia y respaldada por la doctora Fernández, colocó una placa conmemorativa en el malecón, a la altura de la calle 5 de Mayo. No es una placa que mencione el fraude ni los nombres de los responsables.
Es una placa modesta, de bronce, con letras sobrias, que dice «En memoria de Francisca Pérez Montoya, 1877-1911», cuyos cálculos y conocimientos técnicos contribuyeron de manera decisiva a la modernización del puerto de Veracruz. Su trabajo, silenciado en vida, forma parte de la historia de esta ciudad. La placa fue inaugurada un martes de abril, con una ceremonia breve a la que asistieron poco más de 30 personas. La doctora Fernández leyó un discurso. Un sobrino nieto de Francisca, localizado por los organizadores, descubrió la placa. Las autoridades municipales prometieron que se haría justicia. No se hizo. Los archivos del proyecto de ampliación siguen asociados oficialmente al nombre de Rafael Landa Villaseñor. Los libros de texto, las guías turísticas, los folletos del puerto mencionan al ingeniero y omiten a Francisca. Pero en la Biblioteca Central de la UNAM, en un estante de la sección de Historia Regional, un ejemplar gastado de La mano invisible de Elías Mercado sigue aguardando a quien tenga la curiosidad de abrirlo. Y en la sala de Historia Portuaria del Museo de la Ciudad, dentro de una vitrina de cristal con control de humedad, la regla de cálculo de latón y madera descansa junto a una fotocopia del cuaderno de tapas negras, una ampliación de las iniciales FPM y una reproducción de la frase encontrada bajo la escribanía, grabada en la madera por una mujer que supo, 60 años antes de que nadie la leyera, que construirían sobre su trabajo y dirían que nunca estuvo allí.